Muy buenos días, qué bueno volvernos a encontrar. Nos toca seguir llevando la palabra de esta forma, ya que la cuarentena continúa en nuestro país y es una decisión casi a nivel global, o sea, creo que son muy pocos los países que no están en cuarentena, diríamos que la gran mayoría. Pero bueno, gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estudiar la palabra, de no dejar de congregarnos, aunque hoy no podemos estar en un lugar, pero definitivamente la iglesia somos cada uno de nosotros y la iglesia es el lugar donde usted se encuentre, ahí funciona como iglesia. Así que les bendigo y vamos a prepararnos para recibir la palabra de hoy, lo que Dios tiene que hablarnos, porque Dios sigue hablando en medio de las situaciones, en medio de las crisis, y aunque pareciese que estamos solos, la verdad que no lo es así. Y hoy quiero compartir un tema, el cual he titulado en medio de las crisis, Dios sigue siendo Dios. Y es algo que tenemos que tener muy claro y tenemos que vivir de esta manera, sabiendo que aunque lo que está pasando es difícil, es complejo, aunque hay presión por las noticias, por los hechos que son reales, que estamos viendo, pero en medio de todo, Dios sigue siendo Dios. Y el temor y el pánico siguen, porque finalmente es algo que nos aterroriza, nos atemoriza, ver las noticias, ver las estadísticas, ver la información que nos llega. Y pareciera que la vida estuviera fuera de control, pero hoy Dios nos dice en su palabra que no se preocupen, que recuerden que yo soy Dios en medio de toda esta situación. No olvidemos que nuestro presente y futuro siempre está en las manos de Dios, y es entendible lo que estamos pasando y sintiendo. Es entendible porque estamos en un cuerpo débil, estamos en un cuerpo natural, un cuerpo sujeto a pasiones, a sentimientos, y no podemos ser indiferentes a lo que estamos viendo y viviendo, y nuestro cuerpo reacciona. Viene la depresión, viene la angustia, vienen los pensamientos. Quisiéramos siempre estar pensando en una manera, por así decirlo, de fe, de esperanza, de confianza, pero a veces nos traiciona. Pero aquí estamos, y lo importante es que Dios así nos ama, que Dios así nos está hablando y nos está diciendo que ahí, aunque las cosas se vean así, aunque las vivamos de esta manera y aunque las sintamos, Él está en medio de todo. Gloria al Señor. Isaías capítulo 8 versículo 22 dice: y miraron a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y es esto una gran verdad, es lo que estamos sintiendo, es que así nos estamos viendo, es esto por lo que estamos pasando. Pareciera que hubiésemos quedado como a la deriva, hubiésemos perdido el rumbo, que nada tuviera sentido, pero la verdad es que Dios está con nosotros. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33, dice de la siguiente manera: y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y entienda que en medio del conflicto y en medio de la crisis, usted también puede contar con Dios. Y tal vez usted pueda sentir que no está presente, usted tal vez ha orado para que este tiempo se acorte o algo, y al contrario, esta semana el gobierno nos anunció que es posible que llegue la fecha de corte de esta cuarentena que está prevista para el 13 de abril, y es posible que continúe. Pero bueno, Dios sigue siendo Dios, y podría estarte preguntando: pero Señor, yo te he preguntado, yo he orado, yo he proclamado, yo te lo he dicho, tú sabes cómo estamos. Tal vez puedas estar diciendo: mis negocios se están cayendo, mis clientes se están perdiendo, mis recursos se están agotando, mis ahorros ya están tocando fondo. U otros podrán decir: yo no estaba preparado para esto. Pero recuerde que Dios en medio de todo esto sigue siendo Dios. Él no te va a dejar solo, Él te va a proveer, Él te va a sustentar, Él te va a sostener, y Él va a mostrar una vez su gloria a través tuyo. Bendito sea el nombre de Dios. Isaías 14:22 dice lo siguiente: ¿quién puede con los designios de Dios? Y lo que Dios está queriendo decir, y dice que lo que Dios dice, eso lo hace.
Y en Amós capítulo 3, en el versículo 6 dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y suena difícil decirlo, pero Dios está en medio de esta crisis y Dios la ha permitido. Y no podría decirle que Dios la provocó, pero Dios la permitió. Él tendría el poder para detenerla, pero Él ha permitido que todo esto que estemos pasando, que todo esto que estemos viviendo venga a nuestra vida porque tiene un propósito para edificarnos, un propósito para fortalecernos y un propósito para que usted cada día lo ame más y sienta hasta dónde ha llegado su dependencia, su confianza y su seguridad en Él. Entonces, nada de lo que estamos viendo es desconocido para Dios. Dios no lo ha ignorado. Mira, Isaías capítulo 46, el versículo 10 nos habla de una manera maravillosa. Quiero llevarles allí. Isaías 46, 10. Voy a compartirles muchos versículos. Me gustaría que, si fuese posible, tomara apuntes y con calma los revisara, con calma analizara y estudiara cada porción que la palabra de Dios nos regala en esta hora. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, óigame bien, y haré todo lo que quiero, y haré todo lo que quiero. En Dios todo tiene propósitos. Muchas veces las crisis desembocan en juicios de Dios y esto nos lleva, los juicios de Dios, estas situaciones nos llevan al arrepentimiento. Dios también está en medio del juicio, su santidad reclama juicio. Decimos que Dios es santo, pero cuando Él nos mira, cuando Él ve nuestro comportamiento, nuestro andar, nuestra conducta, cómo llevamos nuestra relación con Él, entonces sencillamente Dios permite los juicios, porque en medio de ese juicio hay arrepentimiento, doblega nuestro espíritu, nuestra alma, y es que Dios nos necesita rendir a sus pies. Somos nosotros los que tenemos que ir tras de Dios, no es Dios tras de nosotros. Tal vez lo hizo cuando nos llamó a sus caminos, tal vez lo hizo cuando salió al encuentro nuestro, provocó cosas y todo, y ahora nos toca a nosotros corresponder a ese llamado. Ahora es su responsabilidad, la mía, buscar a Dios y buscarlo de todo corazón. Y desafortunadamente el ser humano vuelca toda su confianza, todo su afán, todo su deseo de búsqueda a Dios cuando las cosas están mal. Tendemos que cuando las cosas están bien, de olvidarnos de Dios, de llevar una relación muy ligera, muy fácil, muy pasajera, y eso no le agrada a Dios. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 38 y 39, la palabra de Dios nos muestra algo que yo quiero que la miremos y nos va a ilustrar un poco más todo eso que estamos viendo. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 38 y 39, dice la palabra del Señor así: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y hoy hay mucha gente desesperada, aún de la iglesia. Y Dios quiere que sepa que es de su boca, óigame bien, que sale el juicio, con el propósito de que nos arrepintamos. Si hay algo por lo cual hoy tendríamos que estar preocupados, cargados, angustiados, afanosos por cambiar y corregir, sería nuestra condición delante de Dios. Creo que en estos tiempos de meditación, de quietud, de soledad, podemos pensar y reflexionar un momento cómo ha sido mi vida hasta acá, cómo he llevado mi vida, cuándo me he acercado a Dios, cuándo he buscado a Dios, cuando lo necesito, cuando necesito que Él traiga un favor sobre mi vida, resuelva un problema o algo. Pues creo que es el tiempo de detenernos, es el tiempo de evaluar, es el tiempo de reflexionar. ¿Y por qué ocurren cosas malas? Me lo han preguntado, me lo han hecho saber. Porque la palabra de Dios dice que no hay hombre bueno. Y en Romanos, en el capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios.
Entonces no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Por eso es que ocurren las cosas malas, porque el hombre en su naturaleza, en su condición humana, el hombre apartado de Dios no es bueno. Y aún cuando andamos en la vida, en el Señor y todo, aún la carne en ciertos momentos nos quiere sacar ventaja, nos quiere sacar dentro de nosotros la condición pecaminosa que hay en nosotros, porque finalmente estamos en un cuerpo débil, en un cuerpo inclinado hacia el mal, y a veces quiere tomar el control de nuestras vidas, y a veces hay unas salidas tan feas que uno mismo se queda aterrado. Dios mío, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué actué de esta manera? ¿Por qué reaccioné de esta forma? Entonces por eso el pecado asedia y por eso el juicio asedia. Por eso ocurren cosas malas, porque no hay hombre, ni uno solo bueno. En Isaías 44, en el versículo 15, dice: ¿qué voces oímos? Hemos levantado ídolos, hemos hecho de nuestro trabajo, hemos hecho de nuestros sueños un ídolo. Vivimos para eso y estamos tan sumergidos en nuestras cosas que no sabemos por qué está pasando todo esto. Y Dios nos paró en seco, como se dice. La vida que traíamos, los afanes que traíamos, se nos paró, y de un momento a otro las cosas nos cambiaron. Por ejemplo, aquí en Bogotá nos dijeron: vamos a hacer un simulacro de cuarentena por 4 días. Yo personalmente hice planes para el martes, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y lo otro, y pasó el primer día, el segundo, el tercer día, se cambiaban las cosas, llegó una orden presidencial y todo cambió. Y entramos a una cuarentena de 3 semanas. Estoy seguro, normalmente las cuarentenas, según este virus, daría para 15 días, 2 semanas, y no sabemos cuánto tiempo más. Pero lo importante aquí es que entendamos un poco por qué pasa todo esto. Y vamos a ver en el capítulo 1 de Jod, en el versículo 1, algo importante. Jod era un hombre a los ojos de Dios perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Y también, al igual que nosotros, de un momento a otro, de una manera inesperada, hubo unos cambios muy, muy fuertes en su vida familiar, en su vida de trabajo, y todo, entre comillas, perdón la expresión, quedó patas arriba todo. Y de repente todo cambió. Y lo insólito de todo esto es que él no supo por qué fue todo este cambio, por qué se provocó esto. Nosotros hoy lo sabemos por la palabra, porque conocemos la palabra y leemos la historia de Jod. Y un día vino Satanás y le dijo a Dios: Jod no es la clase de persona que es, porque eres un hombre bueno, porque te aprecia. Sencillamente es lo que es por todo lo que tú le has dado. Lo has bendecido, lo has prosperado. Y dice Satanás: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y le dijo Dios a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre su vida. Y en otras palabras, está diciendo Dios: te voy a permitir que toques a mi hijo, que toques a mi siervo, y te voy a demostrar que eres un hombre real, que eres un hombre íntegro, es un hombre santo, y es un hombre que tiene fe. Aquí empezamos a entender un poco por qué a veces Dios permite calamidades en nuestra vida. Él necesita que se haga manifiesto realmente lo que somos. Y es así como Jod, de un momento a otro, de una manera inesperada, lo perdió todo. Y en medio de la crisis, es visitado por sus amigos, y lo visitan, le hablan, y sobre todo le dan malas noticias, le dan respuestas malas, le dan malos consejos, y esto lo llena de dudas. Y yo entiendo que hoy tengamos muchas dudas. ¿Por qué está pasando esto? Que algunos estén pensando qué va a pasar con mi negocio, mi trabajo. Yo sé que alguien o muchas personas están muy preocupadas. ¿Será que voy a continuar con el trabajo? ¿Y cómo vamos a quedar con las metas de este año? ¿Esto cuánto tiempo va a durar? Hay muchas dudas, y es normal, es normal. Pero yo creo que miremos el capítulo 38 de Jod, porque esa parte de la historia, la crisis, la problemática y todo, yo no quiero andar, sino quiero que entendamos algunos aspectos de por qué pasan las cosas que pasan, por qué nos vemos
envueltos en estas cosas. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y Dios le habla, Dios empieza a hablarle a Job. Aunque la pretensión de Job era hablar, reclamar, tener respuestas, es Dios el que le está hablando, es Dios el que le está diciendo por qué pasó esto, por qué pasó aquello y por qué se vino esto y lo otro. Y en el capítulo 40, en el versículo 2, vamos ahí, avancemos una página ahí o 2 páginas de su Biblia, porque en el capítulo 40, en el versículo 2, dice la palabra de Dios así: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Fíjate que en el capítulo 38, 39 viene Dios hablando a Job, ahora Job habla. Aquí hay algo importante que nos puede empezar a dejar enseñanza en nuestras vidas y todo. Tenemos siempre la costumbre de creer que lo más importante en un diálogo que tenga con Dios es lo que yo tenga que decir. Y lo que yo estoy viendo aquí es que lo más importante, y que yo tuve que aprenderlo y te invito a que lo hagas, es que lo más importante es lo que Dios tiene que decirte. Tenía por costumbre venir a Dios a pedir, a reclamar, a exigir, a decretar, a ordenar, y no, así no funciona Dios. Usted tiene que tener una actitud de humildad, reconociendo que delante de Dios yo no soy nada, que aún lo que soy en Dios, si soy un hombre íntegro, honesto, justo, como le da Job, es por el favor de Dios sobre mi vida, es por la bendición de Dios en mi vida. Aún los cambios que yo tengo, la transformación, lo que la palabra de Dios, el apóstol Pablo llama el fruto del Espíritu Santo, esto es provocado, es producido en su vida y en la mía, es por la intervención de Dios. O sea, sin Dios nosotros no somos nada ni nadie. Entonces empecemos a entender eso. Entonces es sabiduría contender con el omnipotente, y en momentos de estos, y sé que puedes estar pasando un momento bien difícil, en momentos como estos lo mejor es guardar silencio, lo mejor es quedarnos callados, lo mejor es decir: Señor, perdóname, aquí estoy. Y por eso ahora Job dice: es sabiduría contender con el omnipotente. Él está reconociendo, óigame bien, él está reconociendo que yo no soy nada ni nadie. Dios le está haciendo ver esto, y ahora Job dice: perdóname, Señor, pero no soy nada, no soy nadie delante de ti. Perdóname, pero tal vez he hablado apresuradamente. El versículo 7 dice: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Le está diciendo Dios: voy a seguir hablando contigo, voy a hacerte preguntas, porque crees saberlo todo, crees conocerlo todo, y crees tener el derecho de conocer las cosas, y no es así. Tú vas a conocer, tú vas a saber, tú vas a entender hasta donde yo te permita conocer. Es posible que no haya respuesta. Es posible que Dios guarde silencio ante esta situación. Es posible que tú le hayas hablado, Señor: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se perdió mi negocio? ¿Por qué se cayó esto? ¿Por qué perdí mi trabajo? Vas a tener muchas preguntas. Y lo más seguro es que Dios no te responde. Porque no es sabio contender con el omnipotente. Porque Dios no se complace cuando nosotros venimos a Él con reclamos, con reproches, con quejas. Y le dice Dios a Job: si sabes tanto, si crees conocer tanto, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Y empieza Dios a decirle: ¿invalidas tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenes con voz como la de Dios? Y empieza Dios a derribar cada argumento de Job. Empieza Dios a destruir cada argumento que Job venía presentando. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y algunos en este momento están pensando y pensando: si hubiera hecho, si hubiera programado, si hubiese comprado, si hubiese guardado, si hubiese ahorrado, si no hubiese hecho esto o aquello, tal vez hoy no estaría en la condición en que yo esté, tal vez hoy no estaría pasando esto. No es así, no es así. No debemos venir a Dios en una actitud, óigame bien, que no sea la de estar humillado, que no sea la de buscar su rostro y su corazón, que no sea la de buscar su consejo. Tenemos a veces
la osadía de pedirle a Dios algo y a veces queremos armarle el plan a Dios. Señor, yo quiero que lo hagas de esta manera. Yo quiero que cierres esta puerta y cuando cierres esta abra esto y cuando abras esto mueve por acá y que de allí me llamen y que de allí hagan y esto. Y tenemos la costumbre de hacer eso. Cuando estamos enfermos hacemos planes aún de nuestra recuperación y Señor, tienes que hacerlo así. Y Dios no está para eso. Dios no está. Recuerde algo, siempre será más importante lo que yo tengo que decirle a Dios, lo que Dios tiene que decirme que lo que yo le tenga que decir a Dios. Siempre será más importante lo que Dios quiera decirme, lo que Dios me vaya a hablar. Tienes que acostumbrarte a eso. Lo nuestro no es tan importante. Usted sale más lleno, más bendecido, más enriquecido de la presencia de Dios cuando Dios le habla, cuando Dios lo ministra, cuando Dios lo instruye en su palabra, en su consejo, que cuando tú vienes con una cantidad de reclamos, de quejas, de condiciones de esto. Usted sale más bendecido. En el capítulo 42, el versículo 2 de Job, ahora Job ya tiene una perspectiva diferente. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Empieza Job a reconocer la grandeza. Empieza Job a tener una perspectiva más grande, pégame bien, que la del mismo Dios. Algo que Job no conocía de Dios, empieza a reconocerlo. Veíamos al comienzo, cuando tomé el ejemplo de Job, que Job era un hombre íntegro, fiel, temeroso de Dios, hacedor del bien. Y la Biblia no lo dice, pero hasta qué punto muchas veces todas aquellas cosas buenas, todas aquellas características, todas aquellas actitudes que la gente aún nos exalta, que nosotros sabemos que las tenemos o algo, no pensamos o no creemos que es que yo soy muy bueno, es que Dios lo ha permitido, o sencillamente cuando profesionalmente alcanzamos el éxito, es que la verdad fue que yo conseguí una buena carrera, yo conseguí un buen trabajo, a mí me sirvió esto, aquello y lo otro. Y nunca tendemos a no darle la gloria a Dios, a reconocer que es Dios quien lo hizo. Job, en este versículo 2, lo que quiere decir es que tú eres soberano y fuera de tu conocimiento nada hay. Y eso es lo que quería Dios enseñarle a Job. Tú no vas a poder saber, entender ni conocer más allá de lo que yo te revele. Tú no vas a llegar más lejos de lo que yo te permita. Y es eso lo que Job empieza a entender, lo que Job empieza a comprender. El versículo 5 de ese capítulo 42 de Job dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. Él está diciendo: me arrepiento, me rindo, me entrego y de aquí en adelante confiaré solamente en ti, Señor. Gracias por las cosas que logro, gracias por lo lejos que pueda llegar, gracias por lo alto que yo pueda escalar, pero todo te lo deberé a ti. Todo reconoceré que es favor, que es bondad tuya. Comprenda esto: con nuestra mente finita estamos siempre limitados, y esa mente finita nunca nos va a poder permitir entender la mente infinita de Dios, y por lo tanto no podemos conocer el futuro. Si Dios nos revelara todo el futuro, nosotros perderíamos la perspectiva del presente, perderíamos el gozo del presente. Me explico: si Dios te dijera, en 3 meses, 4 días, a las 5 de la tarde vas a perder a tu hijo, o en 2 meses y 4 horas, en tal momento vas a perder a tu mamá, tú vas a tener un accidente, esa situación nos agobiaría, nos robaría la paz del presente. Sepa bien esto: Dios nos deja saber las cosas que exclusivamente necesitamos saber. Es posible que no haya respuesta para la oración que estés pidiéndole a Dios: ¿por qué? ¿por qué? ¿y por qué? ¿No te la va a dar? ¿Y sabe qué es lo que Dios realmente quiere que sepamos? Él quiere que sepamos estas cosas: que Él es nuestro Padre, que Él nos ama, y en esta hora nos está diciendo: confía en mí, confía en mí. Yo sé por qué han venido estas cosas. El propósito posiblemente te lo revelaré, posiblemente no, pero quédanos ahí. No hagamos lo de Job. Job fue agobiado por las
voces de sus amigos, voces que no tenía que escuchar. Y cuando estuvo delante de la presencia de Dios se vio como un completo ignorante. Job decía: yo quiero saber, yo quiero conocer, yo quiero entender. Nunca blasfemó contra Dios, pero quería respuestas. Y Dios no se las iba a dar. La creación es tan grande que incluso hay un mundo microbiológico tan complejo que nosotros no podemos conocerlo. Se habla de este virus como un enemigo invisible. Y eso es microbiológico. A la vista humana es imposible detectarlo. Y lo que hace Dios es, esto es lo único que tienes que saber. Es un virus que a la vista humana tú no lo vas a poder ver. Y lo que usted y yo debemos saber es eso. Él nos lo dice. Mira lo que dice en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 11. Dios, ampliando un poquito y entendiendo un poco esto que estamos hablando, vamos a ver lo que Dios quiere hacernos ver, hacernos entender. Y en ese capítulo 1, en ese versículo 11, dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Yo quiero que entienda esto. Esto es importantísimo. Todo está en su voluntad. Todo está en la voluntad de Dios. Nuestro llamado es acatar la voluntad de Dios, es someternos a la voluntad de Dios, es aceptar la voluntad de Dios. El resto guarde silencio, el resto confíe, el resto espere y punto. Todo tiene un propósito para nuestro bien, y al pasar y al pensar en todo, óigame bien, está hablando todo, implica todo, aún lo que estamos viviendo, implica aún ganar, perder, estancarnos, retroceder, implica todo. Y al final de todo esto, entienda esto, al final de todo esto, que se cumple el propósito de Dios, que se desarrolle la voluntad de Dios, al final de todo esto, usted y yo daremos gloria a Dios por ello. Usted y yo diremos: gracias, Señor. Ya sea porque terminamos, porque nos sostuvo en medio de la situación, porque vencimos, porque vimos su mano, vimos su provisión. Al final diremos gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, los que conforme a sus propósitos son llamados. Insisto, todas las cosas. Implica muerte de inocentes, implica decisiones de gobierno, implica guerras, implica virus, implica pestes y aún implica la santificación de nosotros como iglesia. Todo ayuda para bien. Lo que Dios arme, lo que Dios permita, lo que Dios conceda, lo que Dios provoque, todo tiene un propósito dentro de él. Ahora, Dios controla la maldad para sus propios propósitos. Pareciera que alguien que hizo el mal ya no se adelantó, se anticipó. No. Dios está ahí en medio de esa situación. Hay una cantidad de teorías, que este virus mutó de los animales al ser humano, que este virus lo dejaron salir de un laboratorio de investigación, que esto, que aquello, y nos enloqueceríamos. Confórmese con saber que está dentro de la voluntad de Dios. Si hubo manos maquiavélicas en toda esta situación o algo, no es nuestro problema preocuparnos por esto, ni siquiera hablar de ello ni nada. Sencillamente, si fue así, Dios lo permitió. Nunca estuvo por fuera de la voluntad de Dios, nunca estuvo por fuera del control de Dios. Y hoy se habla de todas estas cosas y uno sabe qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento habla que habían profetas. Y en medio de un ejército se levantaba un profeta y se acercaba al pueblo y le decía: el Señor dice esto y levantaré mi mano de este juicio, haré que llueva, haré que pase esto, los libertaré, todo, si ustedes se vuelven a mí esto. Hoy no hay esa palabra profética. Hoy no está esa palabra. Pero tenemos la palabra de Dios, tenemos sus promesas. Y hoy sabemos que Dios es nuestro Padre,
que por medio de su Hijo amado Jesucristo hemos sido reconciliados, eso es claro. Hoy sabemos que Él es el Todopoderoso, que Él está en medio de todas las situaciones, de todas las crisis, y hoy sabemos que Él nos ama, como Padre nos ama, y que vamos adelante. Y eso es suficiente y necesario para lo que necesitamos saber. Y hablando proféticamente, usted debe saber que Él está al control de todo y todo está dentro de su voluntad, y que el propósito que Él tiene para su iglesia se va a cumplir, y que al final de todo esto diremos gloria a Dios. Al final de todo esto diremos bendito sea el Señor que nos ha sostenido, que nos ha cuidado. Óigame bien, al final de esto daremos gracias por todo lo que ya hemos pasado. Y el no conocer el futuro nos hace y nos permite confiar más en Dios. Nos permite confiar. Hoy estamos a la deriva y alguien me podrá decir, no me queda sino comida para 2 o 3 días. No tengo ahorro sino para subsistir una semana más. Pero tú estás en la mano de Dios. Y eso que está pasando por tu mente en este momento, Dios lo conoce, Dios lo sabe. Nada se ha salido del control de Dios. Óyeme bien, Dios quiere que sepas que Él te ama, y como muestra de esto, Él envió a su Hijo, óigame bien, y desarrolló toda la obra de salvación que está fundamentado en el amor que Él nos tiene, y te dice hoy: confía en mí, espera en mí, aférrate de mis promesas, sepa bien que estoy en medio de todo. Óigame bien, estoy en medio de la crisis. Debemos creer que Él se va a manifestar a favor nuestro, que Él es un Dios fiel. Eso es lo que en definitiva necesitamos saber. ¿Qué lecciones nos da Dios con toda esta crisis? Veamos. La primera lección que nos deja estas crisis, según lo que estamos estudiando hoy, es que Dios usa las crisis para mostrar la fuerza de nuestra fe. Yo quiero que entienda algo importante: Dios lo sabe todo. Dios tiene un termómetro que mide tu fe y la mía, y Él sabe en qué nivel está. Dios lo sabe. En Éxodo capítulo 16, en el versículo 4, Dios le ordena al pueblo que tomara una porción cada día del maná, y que solamente podían tomar la porción del día, y que al otro día volvieran y Él supliría el alimento. Dios quería que ellos aprendieran a confiar en Dios. ¿Por qué no les permitía amontonar? No les permitía amontonar tal vez para 2, 3, 4 días. No, Dios les decía, solamente tomen lo necesario. Y mira que pensaba y meditaba en eso. El gobierno dio la orden: no se desborden a hacer mercados alocadamente, no se desborden a hacer esto y aquello, y la gente corrió. Vi en ciertos supermercados la gente saliendo con 3, 4 paquetes de 12, de 18 rollos de papel higiénico, y todo de una manera exagerada. Se volcaron a comprar, a gastar con tarjetas de crédito, algunos a buscar prestado y todo, pero a comprar. El día que se dio la orden, el lunes, para amanecer martes, que se dio la orden que la cuarentena comenzaba y seguía, ese día veía en las noticias que a las 12, 1, 2, 3 de la mañana la gente salió de los supermercados que trabajan las 24 horas e hicieron filas con el frío de Bogotá a esa hora, y estuvieron allí comprando y todo. Y es muestra de que nos cuesta trabajo confiar en Dios, nos cuesta trabajo de vivir en fe, de vivir de acuerdo a nuestra perspectiva y no a la de Dios, a pesar de que lo han hecho. La provisión o el abastecimiento de los supermercados está asegurada, hay comida, no se preocupe y todo, pero para muchos eso fue pasado por alto. Entonces nos sentimos seguros y nos sentimos tranquilos cuando podemos tener mucha provisión, cuando nuestra cuenta está con un buen saldo a favor. Entonces nos sentimos seguros, nos sentimos tranquilos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 y 2 dice así: cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, cuando somos privados de provisión, lo que Dios está haciendo es poner a prueba nuestra fe. Habacuc, capítulo 1, versículo 2, dice así: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Entonces, Dios nos quita cosas, nos mueve aún de nuestro lugar de comodidad, y esto revela mucho de lo que hay en nosotros, porque es tan fácil decir gracias Señor, te amo, estoy contento, estoy feliz, me siento completo, estoy agradecido, pero que cuando las cosas que Dios nos ha dado empiezan a perderse, empiezan a esfumarse de nuestras manos. La palabra de Dios nos dice que no debemos vivir por vista, sino por fe. Que queremos contar, queremos cuantificar nuestras posesiones, y en cierta manera las posesiones nos dan cierta seguridad, pero aquí Dios nos está diciendo otra cosa, Dios nos está enseñando otra cosa. En el capítulo 3 de Habacuc, en el versículo 16 dice así: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremeció. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo al que lo invadirá con sus tropas. La nación estaba en riesgo de ser invadida por un enemigo muy fuerte, muy aguerrido, y se oía la llegada del enemigo. Habacuc siente la llegada del enemigo y dice: me siento mal. Se estaba desencajando, se estaba saliendo, y es que ante la presión, ante la angustia, eso es lo que sentimos. Y el profeta está atemorizado, el enemigo viene, el profeta está en medio de una crisis y la nación estaba a merced de un ataque enemigo, pero Dios permanecía en silencio y permanecía de una manera invisible, y eso es lo que sentimos en momentos a veces críticos. Es tan fuerte lo que vivimos y lo que pasamos que nos sentimos tan solos, sentimos que Dios se olvidó, se fue. Y yo sé que para algunas familias este tiempo es un tiempo de angustia, es un tiempo de dolor, de carga, porque se sienten tan solos, tan impotentes. Yo puedo trabajar, yo quiero trabajar, yo tengo cómo trabajar, pero no puedo salir de mi casa. Yo quiero hacer esto y aquello y no lo puedo hacer. Y la lucha, hoy podía hablar cuando estaba haciendo mercado con las personas que tenían el supermercado, me decía: estamos tan angustiados de que lleguemos a casa y hayamos recogido en toda la labor del día el virus y estemos enfermando a nuestra familia, a nuestros hijos y todo. Entonces fíjate que aún los que están dentro de casa están angustiados y preocupados por una situación, y los que están fuera y que pueden trabajar y pueden proveer, ellos, aunque tienen la provisión y aunque lo tienen todo, tienen otra carga aún mayor, sus seres queridos. Y qué tal que se enfermen, y qué tal que yo lleve el virus, y qué tal que pase esto y aquello. Y esa situación pasa, pero Dios usa la crisis para mostrar el nivel de fuerza, de fe, nuestra fortaleza en fe. Habacuc era un hombre campesino, dígame bien, labraba la tierra, y en medio de todo el problema recibe una revelación que alienta su fe y vio algo sobrenatural. Y está en el versículo 17 en adelante, es un versículo que todos conocemos, dice: y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aun que falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me permite o me hace andar. Mira el contraste, el versículo 16, una condición de angustia, de preocupación, de carga, pero de pronto en medio de esa situación se revela la fe, viene la revelación, viene un entendimiento nuevo de él, viene una comprensión nueva de todo lo que está pasando, y entonces sale este cántico de alabanza, de exaltación y de gloria a Dios. En un momento donde, cuando tú lees el versículo 16, parecía que todo estaba perdido, que su ánimo decaía, que ya no había fuerza, ya no había sentido para seguir adelante. Lo mejor era rendirnos o prepararnos para morir. Y en medio de eso,
aunque la higuera no florezca, Dios le hace tener una perspectiva así: todo está muerto, todo está seco, no hay esperanza, el enemigo apremia, el enemigo acosa, pero levántate, alaba y adora a Dios. Y es eso lo que Dios quiere enseñarnos con esta situación. En medio de esta, yo te pido y te digo en el nombre de Jesús: levántate, alaba y adora a Dios, bendiga su santo nombre, alábelo, estudie la palabra, métase con Dios, glorifique a Dios por todo y en todo, y verá que Dios a la final se va a glorificar de una manera importante. Entonces, a la verdad, Dios nos está enseñando y nos está instruyendo en medio de todo. Habacuc capítulo 2, versículo 4 dice: mas el justo por su fe vivirá. Y sale lo que de verdad hay en el corazón del profeta en estos momentos. Y tú también vas a revelar, vas a mostrar lo que verdaderamente hay dentro de ti. Yo quiero que sepa esto: Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Dios necesita hacer ver y manifestar el nivel de fe que usted y yo tenemos. Ahora, ¿acaso Dios no sabe qué tan nivel o qué tan grande es tu nivel de fe o el mío? Claro que sí, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Entonces, ¿para qué lo permite? Porque necesita que tú y yo, nosotros mismos, por nuestros propios medios o circunstancias que Dios ha permitido y ha provocado, salga a flor lo que hay en nosotros. Entonces, de pronto, si estás angustiado, si estás preocupado un momento: Dios mío, mi fe no es tan grande, yo estoy mal, yo creía tener esto, yo creía tener aquello y lo otro, yo creía que mi fe tenía un nivel de potencia aún mayor, que era más grande, más fuerte, estaba mejor forjada, y hoy ante esta situación me doy cuenta que no. He perdido el sueño, lloro, me estreso, me deprimo, me angustio, creo que me falta más. Entonces, en esta situación que Dios está permitiendo y provocando, rezando para que usted y yo nos demos cuenta hasta dónde hemos llegado, cuál es nuestro músculo de fe, hasta dónde estamos ejercitados para confrontar. Y entonces tal vez tengamos que reconocer que nos falta mucho. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6, la palabra de Dios nos dice algo maravilloso. Quiero que lo leamos. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, dice el Señor así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que va en definitiva a aprenderse o va a aflojarse? Mi nivel de fe, mi músculo de fe, hasta donde ha llegado y todo. En segundo lugar, Dios permite las pruebas, Dios permite las crisis para humillarnos. Cuando somos fieles, óigame bien, no podemos ser altivos con lo que Dios ha hecho en nosotros. No podemos engrandecernos, no podemos sentirnos sobrados, o a veces nos sentimos que somos de pronto más grandes o más aceptos a los ojos de Dios, y que yo tengo más, o yo oro más, o yo ayuno más, o yo leo más la palabra, o yo triunfo más porque Dios ha sido más bueno conmigo, y llega un momento en que podemos llegar a pensar que yo soy más santo que. Y 2 Corintios capítulo 12 versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, el apóstol Pablo está hablando, óigame bien, y estaba siendo presionado, dice que había un aguijón en su carne, y es que la iglesia de Corintios estaba en crisis, se habían levantado falsos maestros para humillar a Pablo, para contradecir a Pablo, para desvirtuar alguna de sus verdades, de sus principios, y estaban introduciendo a la iglesia diferentes herejías, diferentes situaciones que estaban poniendo en juego todo el trabajo ministerial apostólico que el apóstol había ejecutado allí. Y esto lo hacía sentir mal. Ministerialmente Pablo había crecido mucho.
Él dice ahí que para la grandeza, por las revelaciones, Dios había hablado con él, lo había llevado al tercer cielo, le había mostrado muchas cosas, le había enseñado muchas cosas, y aún había superado a muchos de los discípulos que habían estado ahí al lado del Señor. Ahora Pablo, lleno por el Espíritu Santo, se sentía que había avanzado y que había logrado más ministerial en revelación, en conocimiento, en entendimiento, y hablaba con tremendo poder. Había fundado iglesias, había establecido iglesias, había preparado hombres y mujeres de Dios y había llenado de fundamentos doctrinales a todas estas iglesias. Pero surge ese problema. Y él entiende algo importante, versículo 8. Y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y en la prueba entendemos que nuestra fe es muy pequeña. Es ahí donde nosotros podemos comprender cuán grande somos, espiritualmente hablando, cuán grandes somos delante de los ojos de Dios o en su presencia. Y entonces, ante una situación crítica, Señor, no es mucho lo que he avanzado, no es mucho lo que he logrado, aunque me sé versículos, aunque ayuno, aunque oro, aunque leo la palabra, aunque predico la palabra, aunque he tenido tiempo de oración, de entrega a ti, pero hoy puedo evaluar que no es mucho lo que he logrado, no es mucho lo que he alcanzado. Y así funciona. Dios nos humilla para que podamos nosotros comprender, porque Dios lo sabe todo, dónde estamos, en qué escala, óigame bien, en qué escala de Dios estamos. Tal vez nosotros pensábamos que estábamos en 10 y cuando nos damos cuenta que no llegamos ni a 1, Señor, nos falta mucho. Y el Señor nos dice, mucho no, te falta todo, pero yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para sustentarte. Por eso Él nos humilla, para recordarnos que delante de Él no somos nada. Que aunque creamos que hemos recorrido mucho, que hemos avanzado mucho, aún nos falta. Y también podemos decir que Dios permite los problemas para humillarnos y en esa situación nos va perfeccionando. Óigame bien, así como el hierro con altas temperaturas se vuelve maleable, el versículo 10 dice, y por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, me vuelvo fuerte. Qué bueno sería que como iglesia nosotros pudiéramos decir hoy, Señor, gracias por esta pandemia, por este virus, por este encierro, por esta cuarentena. Gracias, Señor, te alabo y te bendigo porque estás permitiendo cosas, me has hecho reevaluar las cosas, me has hecho entender y ver dónde estoy, cómo estoy y qué me falta alcanzar y qué me falta ver. Qué bueno podernos detener y decir, Señor, así es, Padre amado, me falta mucho por alcanzar. Eso es lo que quiere decir ese versículo 10. Pablo entendió que en la medida en que era humillado, en la medida en que era presionado por las pruebas, él se sentía muy débil, se sentía así, pequeñito, cada vez más pequeño, pero a la vez se veía empujado a buscar a Dios, a buscar a Cristo, a rendirse a sus pies. Y cuando él veía de esos tiempos de oración, esos tiempos de búsqueda de Dios, entonces él veía cómo salía fortalecido, cómo salía levantado y cómo su confianza ahora estaba puesta en Dios y todo lo podía vencer, todo lo podía pasar o podía pasar por encima de toda circunstancia, toda adversidad, y veía cómo él salía vencedor en cada situación. Cuarto, las pruebas nos llevan a una esperanza celestial. En 2 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 16 al 18, leemos así: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La verdad es que la pregunta que cabe aquí es cómo respondemos ante la prueba, y depende de dónde está puesta nuestra mirada. Muchos están preocupados por las pérdidas de sus negocios, etc. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que a la final, si nosotros tenemos la actitud correcta, si nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios, todo va a terminar bien. En el capítulo 5 ahí siguiente, en el versículo 1 y 2 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, es
o se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Mira, nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en el Señor. Nuestra meta, nuestro objetivo tiene que estar determinado, enfocado en la patria celestial. Es por eso y para eso que vivimos. Entonces, cuando las cosas materiales se nos quitan, la pregunta que cabe aquí es cómo reaccionamos. Dios espera que su mirada esté puesta en las bendiciones eternas, en el reino de los cielos, siempre enfocados en ello. Lo que tenemos aquí son elementos que Dios mismo nos da para poder vivir, para tener comodidad, para servir para su propósito o algo, pero a la final nada de esto nos llevaremos. En quinto lugar, Dios permite las crisis para revelarnos lo que realmente amamos. ¿Y qué es lo que amas? ¿Qué es lo que verdaderamente amamos? En Génesis, en el capítulo 22, la palabra de Dios nos describe una situación que vivió Abraham. Abraham fue un hombre que amó a Dios, pero que un día se puso a prueba ese amor tan maravilloso que tenía por Dios, y Dios quería dejárnoslo para enseñanza nuestra, para Él mismo, y Dios sabía y lo conoce todo, insisto en eso, y en el versículo 1 dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, óigame bien, que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo único Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, en quinto lugar, Dios permite las crisis para revelarnos lo que realmente amamos. Y Dios le dice a Abraham: ofréceme tu hijo, lo quiero. Y si miramos el versículo 10 de ese mismo capítulo, del 10 al 12, él dice: y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo a Abraham: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces Abraham conoció a Dios y amó tanto a Dios que tenía temor de Él. No rehusaba nada de lo que Dios le mandaba. Él le obedecía, aprendió a obedecerlo ciegamente. Y en las pruebas vas a confiar a Dios, en Dios, por encima de todas las cosas. Eso es lo que nos permite las pruebas, nosotros saber y entender dónde o en quién está puesta nuestra confianza. Muchas veces cuando necesitamos algún dinero en medio de una prueba, recurrimos al banco. Es impresionante ahorita, buena parte de las ayudas que está dando el gobierno y todo están sujetos o implican son préstamos, créditos con los bancos. Entonces yo creo que es un tiempo también de quedarnos quietos, de tener que esperar a ver qué va a hacer Dios, qué Dios ha permitido. Pero aunque nos digan: mira que hay tantos meses sin intereses, sin ninguna cuota, 2, 3, 6 meses, así te negociaban lo que te negociaban y te ofrecían los intereses que te ofrecieran. La verdad es en quién confías, en Dios, porque si vamos a terminar esta prueba y vamos a salir de esta crisis y vamos a terminar endeudados con la vida complicada, no tiene razón de ser. Entonces de verdad podríamos decir que esto trajo para nosotros pérdida y que salimos realmente con la vida complicada. En Deuteronomio, en el capítulo 13, encontramos en el versículo 3 y 4 lo siguiente: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a Él serviréis, y a Él serviréis. Amén y amén. ¿Qué es lo que estás pensando hoy? ¿Qué está pasando hoy por tu mente? Dios está probando tu corazón. ¿Cómo vas a responder? Confiando, esperando, creyendo y sabiendo que el que hasta aquí te ha traído, el que hasta aquí te ha sostenido, Él te sigue sosteniendo. Recuerda lo que estamos hablando y el tema central de esta enseñanza es: Dios sigue siendo Dios en medio de la crisis. A veces pensamos que Dios es Dios solamente en esto, en aquello, pero cuando las cosas se ponen complicadas, ya Dios no es Dios. Ya aquí entra a funcionar el banco, ya aquí entra a funcionar el médico, ya aquí entra a funcionar la estrategia, y no es así. En sexto lugar, ¿por qué permite Dios las crisis? Para permitirnos ayudar a otros. En Lucas capítulo 22, versículo 26, Jesús dijo: más
yo estoy entre vosotros como el que sirve. Dios en las pruebas nos consuela para que luego nosotros seamos consuelo para otros. Él es el Dios de la consolación, entonces Él nos consuela. Él nos permite tener experiencias, vivencias que nos van a marcar, que nos van a cambiar, a transformar, nos van a hacer otras personas, pero a la final, ¿cuál es el propósito que Dios está buscando? De que usted salga edificado, de que usted salga fortalecido, para que cuando alguien esté viendo una crisis como esta, o más suave, o aún más crítica, usted tenga los argumentos, tenga las vivencias, tenga las experiencias, y haya tenido la manifestación de Dios para poder responder de una manera muy especial. Y en séptimo lugar, Dios hace lo que tiene que hacer, o permite lo que viene por medio de la crisis y todo, óigame bien, para traer más gloria, para que su nombre sea dado a conocer. En la prueba, la pregunta es: ¿alabas a Dios? ¿Glorificas a Dios? ¿Exaltas a Dios? ¿Das gloria? ¿Das honor y alabanza a Dios en estos tiempos? Es un buen tiempo para alabar y adorar a Dios, es un buen tiempo para meternos a la presencia de Dios, para exaltarlo, para amarlo, para glorificar su nombre, para decirle gracias, papá Dios, para recordarle los proezas y maravillas que ha hecho en el pasado y poder estar tranquilos y seguros que en este presente Él también lo va a hacer. No nos preocuparemos, descansaremos en Dios, sabiendo que Él es nuestro Padre y que nuestro presente, también como nuestro futuro, está en sus manos y Él se va a derramar en bendiciones sobre nuestra vida. Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Este virus, esta pandemia, esta situación, esta crisis, o la que estés viviendo, la enfermedad, la situación que estés pasando, óyeme bien, no se ha salido de las manos de Dios, no se ha salido del control de Dios. Dios sigue siendo el Todopoderoso, el Dios de victoria, el Dios de bendición, el Dios de paz. Él está mostrando su fidelidad, Él se está manifestando como Padre, Él se está mostrando para que usted le conozca en una nueva dimensión de gloria. Él espera que usted esté gozoso, tranquilo, confiado, como lo vimos ahorita con Habacuc, con una expectativa, con una visión, con una revelación. Vimos cómo el panorama de fe, cómo el paisaje de fe de Habacuc fue cambiado en la medida en que empezó a buscar a Dios. Dejó de ver por encima de la circunstancia, por encima de esa adversidad, por encima del problema, se remontó por encima de esto en fe y las cosas cambiaron. Oremos. Señor, te damos gracias por lo que nos enseñas. Padre amado, te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Tú eres el Señor y hoy queremos decirlo, Señor, porque así lo sentimos, así lo vivimos. Señor, no tememos, no tenemos temor, no tenemos preocupación, pues tú tienes el control de todo. Tú estás al timón de esta situación. Señor, gracias por los noticieros, por todo lo que se nos hace saber. Gracias por las comunicaciones, por la tecnología, al punto que se han desarrollado. Gracias por las métricas que hay, Señor, donde podemos conocer estadísticas y todo de lo que está pasando en el mundo al mismo tiempo. Pero nada de esto nos va a remover de nuestra confianza, de nuestra esperanza, de nuestra seguridad. Señor, muéstranos tu gloria. Manifiéstate al mundo para que te conozcan y sepan que por medio de Jesús, Papito Dios, tú estás reconciliando la humanidad. Te amamos, Señor, y estamos esperando y creyendo en ti. Pasaremos, Señor, esta situación y como lo dice Job, son aguas que pasaron y espero, Señor, que nunca más vuelvan. En el nombre de Jesús te damos gracias y declaramos nuestra fortaleza y nuestra confianza puesta en ti. Amén y amén.